religión del Islam como el último de los profetas de Dios. En el mundo, la fe musulmana es considerada como la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo, aunque algunos dicen que no es así, es todo lo contrario. Algunos dicen que ahora hay más musulmanes que cristianos. Pero fíjese que con todo y la fuerza de esta religión, se cuenta que cuando su máximo líder, Mahoma, murió, uno de sus grandes amigos se puso a la puerta de la tienda empuñando el sable torcido y gritando: a quien diga que Mahoma está muerto, le cortaré la cabeza. Mahoma resucitará. Pero algunos días más tarde, dice que dicha realidad no pudo ser ocultada. Y entre el decir de uno a otro, la expresión era: Mahoma está muerto. La muerte, que es el último enemigo en la vida de todos los hombres, también manifestó su dominio, su poder sobre dicho líder religioso. Y como todo débil hombre ante la muerte, Mahoma había sido vencido. Ahora, con el Señor Jesucristo, dice que las cosas fueron distintas, fueron diferentes. Porque las Escrituras refieren que para estar seguro de su muerte, dice que le traspasaron su costado con una lanza. Pilato colocó guardas ante su sepultura y los fariseos cuidaron que la tumba tuviera un sello oficial para no ser tocado por nadie. Pero después de 3 días, la muerte no pudo con la fuerza de la vida que había en el Señor. Y lo que se produjo fue la victoria más sorprendente sobre la muerte, siendo que el Señor había resucitado. Dice que las mentiras de los fariseos y los sobornos a los soldados no fueron suficientes para esconder dicha verdad, pues hasta el día de hoy la noticia es que el Señor ha resucitado. Amén. ¿Por qué no le damos, hermanos, un aplauso a nuestro Dios en esta mañana? Y mire, si no ha resucitado el Señor, que todos los que estamos acá dando testimonio de que Jesús ha resucitado, ¿cuántos cristianos, hermanos creyentes, hay alrededor del mundo declarando en este día que Jesús ha resucitado? Es algo maravilloso. Ahora, cuando el apóstol Pablo, y estamos siempre en la carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo buscó animar, fíjese, el corazón de los hermanos de Tesalónica, por la tristeza que había en ellos ante la pérdida de aquellos que habían fallecido o muerto entre ellos. Dice que esta situación sirvió a Pablo para enseñarles acerca de lo que se debe esperar de una persona que muere, pero que muere confiando en el Señor. Eso es precisamente lo que Pablo estaba buscando, animar el corazón. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención. No era difícil, pues, o más bien era difícil, porque el ambiente sobre el cual estaba trasladando esta verdad tenía que ser valiosa y tenía que ser lo suficientemente fuerte como para que ellos quedaran animados ante el hecho de que había pérdida, de que habían hermanos que habían fallecido, que habían muerto, y ellos necesitaban ser animados. A mí me sorprende que la referencia que usa el apóstol Pablo para animar el corazón, fíjese, de aquellos que estaban tristes por los que habían muerto, dice que la referencia que usa es la resurrección del Señor Jesucristo. O en otras palabras, si usted hubiera ido al médico, ¿verdad? Y le explica
su padecimiento, le hubiera dado la medicina que él estimaba correcta. Pablo les estaba dando la medicina para la tristeza. La tristeza ante el hecho de que algunos habían partido, se habían muerto. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Y la medicina que Pablo usa para animar, fíjese, el corazón de aquellos que estaban tristes porque otros ya habían partido, era precisamente, y repito, la resurrección del Señor Jesucristo. Expresándoles o explicándoles que la promesa de Dios Padre es que así como el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, así también Dios Padre resucitará a aquellos que mueren en unidad con el Señor o con la confianza puesta en el Señor. Yo he visto alrededor de mi familia, pues familias que han muerto en el Señor. Mi abuelo, mi abuela, y también recuerdo a familias que no han muerto en el Señor. Y mire, hermano, cuando alguien muere, pero no muere fuera de la confianza del Señor, eso es duro. Eso es bastante difícil en el corazón. Saber de que uno tuvo la oportunidad, fíjese, de hablarle del Señor, pero no lo hizo. Entonces todos vivimos, hermanos, momentos en los cuales vamos a necesitar recordar la resurrección del Señor Jesucristo. Esta semana misma estuvimos con la familia Regalado recordando a hermana Lilian. Pues hicimos precisamente eso. O sea, nos ubicamos en el punto de la esperanza. Yo estuve compartiendo el día jueves. Carlos estuvo el día jueves, perdón. El día viernes estuvo compartiendo Carlos, y otro hermano que estaba ahí. Pero igual todo es la esperanza gloriosa en el Señor. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 4:13 para que podamos captar las palabras del apóstol Pablo. Dice 1 Tesalonicenses 4:13: hermanos, no queremos que ignoren, fíjese, lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unidad con Él. Esa es la nueva versión internacional. Ahora, si nosotros leemos la Reina Valera, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí es donde viene la medicina. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces ubico este aspecto porque yo lo veo de esa forma. Él está tratando de animarlos y lo que usa es la resurrección del Señor Jesucristo. Déjeme decirle que la resurrección del Señor Jesucristo debe entenderse como una experiencia modelo. Nosotros vemos por la televisión cuando están ahí las modelos con sus trajes, ¿verdad?, de primera. Exactamente eso, modelando un nuevo estilo. Ahora, la resurrección del Señor Jesucristo debe entenderse como una experiencia modelo, como una experiencia, oiga, que inaugura o apertura a un nuevo modelo de criatura o creación de Dios. Yo no sé si ustedes lo habían pensado de esa forma, de esa manera, pero cuando la Biblia habla, o sea, de ese nuevo hombre en Cristo Jesús, dice criatura. Leamos en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura. Dice, criatura es: las cosas viejas pasaron,
he aquí, todas, dice, son hechas nuevas. Amén. Entonces habla de nueva. ¿Nueva qué? Criatura. Una nueva creación, fíjese bien, de Dios. También en Gálatas 6:14 dice la Nueva Versión Internacional: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y oiga lo que dice esta expresión: para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva ¿qué? Creación. Nueva creación. La Reina Valera dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Imagínense, vale nada, ni la incircuncisión, pero sino una nueva creación. Una nueva creación. Mire, el Señor Jesucristo, en su experiencia de resurrección, se levanta como modelo al mundo de una nueva creación, de ser glorificado por Dios. Glorificado por Dios. Y oiga esto. Esto significa que la creación de Dios no terminó en el Edén o con Adán, sino que su creación terminó en Cristo Jesús, en su resurrección. Fíjese usted. Porque la última creación de Dios, fíjese, no fue Adán. La última creación de Dios fue Cristo Jesús resucitado. Por eso decimos, la creación no terminó allá. Terminó en Cristo Jesús. Amén. Como modelo de criatura glorificada por Dios. Ahora, como modelo de ser glorificado, el anuncio de su resurrección fue más bien la apertura a esa nueva generación de criaturas de Dios que por la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo vendrían a conformar la nueva creación de Dios. Ya no en Adán, sino en Cristo. Nueva criatura, nueva creación de Dios, semejante a la persona del Señor Jesucristo. Fíjese usted. Quiero que leamos un poquito. Yo quiero que vaya a 1 Corintios 15:42. Y ahí, mire, es mucho más claro la fuerza que tiene esa nueva creación que ha sido conformada a través de la persona del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Oiga, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne
y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la circuncisión hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El domingo pasado, hermanos, decíamos que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, debemos anhelar la venida del Señor Jesucristo. Porque será exactamente, hermanos, en la venida del Señor cuando vamos a ver, hermanos, todo ese evento de resurrección. Porque es en la venida de Cristo, dice, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, dice, y estemos vivos, seremos inmediatamente transformados. Entonces, es exactamente en ese momento, en ese evento que se llama la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia, hermano, lo debemos anhelar, que la iglesia lo debemos desear. ¿Sabe por qué? Porque va a ser el momento en el cual vamos a encontrarnos con toda nuestra familia que ha muerto en el Señor. Eso va a ser glorioso. Eso va a ser, hermanos, maravilloso. Por eso, repito, la iglesia del Señor en todo el mundo nos reunimos con un objetivo y oramos por la venida del Señor. Porque, repito, es en la venida donde dice la palabra que los muertos en Cristo van a resucitar. Y, hermano, y si usted lloró por alguien, qué bueno que haya llorado. Pero yo quiero decirle, por todos los que hemos llorado porque han muerto en el Señor, nos vamos a volver a encontrar con ellos. Y eso, hermanos, lo hará la venida del Señor. Por eso el pueblo de Dios anhelamos, ¿el qué? La venida del Señor Jesucristo. Pero entonces, más bien, hermanos, estamos diciendo que la resurrección inaugura a una nueva generación de seres glorificados, fíjese bien. Y óigase bien lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él va a ser el primogénito, el primero de la creación entre muchos hermanos. Y esos muchos hermanos, fíjese, muchos hermanos, ahí estamos, hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero leamos, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso decimos que es una nueva generación de seres glorificados. De hecho, no llegamos ahí aún. El Señor sí lo hizo. Eso dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, eso es una verdad, hermanos, que debemos llevarla con nosotros mismos. Por eso, cuando Pablo les enseña a los tesalonicenses acerca de los que mueren en el Señor, no puede dejar de mencionarlos, que todo el que muere en Cristo, óigase bien, es un ser destinado para resurrección, o destinado para integrar o ser parte de esa nueva generación de criaturas glorificadas por Dios, muy semejantes al Señor Jesucristo. Esa es la meta. ¿Cuántos creemos que somos nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Verdad? Y que la meta es, por eso la meta de
la vida cristiana no es la salvación. La meta de la vida cristiana es el carácter de Cristo, porque estamos siendo conformados a un plan perfecto que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Ahora, yo me hago una pregunta, o me hice una pregunta: ¿por qué de esa nueva generación? ¿Qué propósito tenía Dios al levantar en Cristo una nueva generación de criaturas? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué Cristo? ¿Y por qué el llamado a cada uno de nosotros a vivir en unidad con Cristo Jesús? Quiero decirles que el destino planeado por Dios Padre para esa nueva generación de criaturas semejantes a Cristo es una generación creada para reinar o gobernar juntamente con el Señor según los planes de Dios. Ese es el propósito. ¿Para qué Dios crea una nueva creación? ¿Para qué Dios le da inicio, libertad en Cristo a una nueva generación? Y el propósito es que toda esa generación alrededor del mundo que se está levantando juntamente con Cristo, dice que fue diseñada para reinar con el Señor, para reinar con Cristo. Leamos en San Mateo 25:31. Oiga lo que expresa la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el propósito de esa nueva creación es gobernar, reinar juntamente con el Señor. Y luego Pablo en Timoteo dice, Timoteo 2:11: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también, dice, viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Reinaremos con él. Entonces la pregunta sería: ¿para qué fui llamado? Fui llamado, hermanos, en Cristo, porque mi conversión al Señor, fíjese bien, mi conversión a Cristo me destina para resurrección. Todo el que muere en Cristo va a resucitar. Y ahora según estamos, y si va a resucitar, ¿qué van a hacer? Y la respuesta según la palabra es: vamos a reinar, vamos a gobernar juntamente con el Señor. Amén. Eso es el plan, eso es el propósito. Por eso decimos que la vida no finaliza con la muerte. No finaliza con la muerte. La vida continúa en el Señor. Continúa aún después de muerto. A mí me llama mucho la atención, y siempre me puso en mi mente el momento de la transformación del Señor, que la relatan los evangelios. Cuando dice que estaba el Señor, estaba Moisés y estaba Elías. Y siempre me he puesto a pensar: pero si Moisés había muerto desde muchos años, y Elías igual había muerto durante muchos años, a los ojos de los hombres, Moisés ya no estaba, Elías ya no estaba, porque ellos estaban con el Señor. Amén.
Y exactamente el punto de la transformación refleja, hermanos, dónde vamos a estar cada uno de nosotros un día. A lo mejor, hermanos, el Señor nos llame antes de su partida, de su venida. Y fíjese bien, si queremos recordar a alguien que ha fallecido, podemos recordar a Moisés, podemos recordar a Elías con el Señor. Ellos murieron desde hace tiempo, pero en la transformación dice que estaban, fíjese, ocupándose del reino de Dios. Amén. Ahora yo me imagino en este momento a hermana Lilian, la dejamos antier, supuestamente su cuerpo allí en Parque Jardín, pero si la imagino en su gloria, ella no está en esa sepultura, ella anda con el Señor en sus planes, en el proyecto de vida que tiene el Dios Todopoderoso. Amén. Si me doy a entender cuántos años. Y la vida no había caducado, la vida no había finalizado. Ahí andaban ellos. Ahí andaban. Así vamos a andar, hermanos, nosotros con el Señor. Pero óigase bien, la palabra dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces el destino de esa nueva creación que está siendo levantada, repito, alrededor de todo el mundo, y el Señor llamando a su pueblo, llamando a su iglesia. ¿Y para qué lo quiere? Sería: vamos a gobernar juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, hermanos, al conocer el plan de Cristo Jesús, cuando nosotros llegamos al conocimiento de estas cosas, mire que uno se llena de tanta gratitud con el Señor. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno descubre tanta gracia, hermano, tanta misericordia, tanto amor del Señor por cada uno de nosotros, sí que de veras, hermano, no hay forma, no hay manera de decirle al Señor gracias. ¿Sabe por qué? Porque nuestro destino como seres destituidos de la gloria de Dios era la condenación eterna. Pero en Cristo Jesús nuestro destino es conformar esa nueva generación de seres destinados para gobernar con el Señor. Mire cómo varió, mire cómo cambió el panorama. Cuando nacimos sin Dios y sin esperanza. Y dice la palabra, destituido de la gloria de Dios. Pero ocurrió algo en nuestra vida que fue lo más admirable, lo más trascendental que puede ocurrir a la vida de un ser humano sobre la tierra. ¿Qué es? Conocer a Jesús como Señor y como Salvador. Y ese acto, mire, de conocer a Jesús como Señor y como Salvador, cambió el destino. Y luego de ser seres destinados para condenación eterna, hermanos, dice que ahora somos seres destinados para resucitar y conformar con el Señor esa nueva generación destinada para gobernar juntamente con Cristo Jesús. Yo no sé si les alegra eso, pero eso es maravilloso. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios? Solo una cosa quiero que quede en la mente, porque hay tantas cosas que decimos, pero si algo yo desearía que quedara en la mente de cada uno de nosotros es: fuimos llamados para gobernar juntamente con Cristo Jesús. Fuimos llamados para gobernar juntamente con Cristo Jesús. Porque ahora fíjese bien, el llamado es a la conformación del plan de Dios hasta que llegue el momento en el cual se cumpla y comencemos a gobernar juntamente con Cristo Jesús. Por eso digo, la iglesia del Señor debe de anhelar su venida, desear su venida, porque ahí está, hermanos,
los momentos gloriosos de la iglesia. Dice que en un abrir, cerrar de ojos, la trompeta, dice, de Dios sonará. Y cuando esa trompeta se suene, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí se da, hermanos, ese evento glorioso, poderoso, en el cual la iglesia vamos a unirnos con el Señor. Y ahí se celebra, como dicen algunos, las bodas del Cordero, la novia al encuentro del novio, que es Cristo. Ahora, pensemos, hermanos, por un momento, que ante tal destino glorioso que está planeado para todo aquel que cree en el Señor Jesús, quiero decirle que esto me hace pensar en el papel tan relevante o significativo que adopta la fe en Cristo Jesús. Mire, es tan relevante, tan significativo, cuando a través de esa fe que cada uno de nosotros decimos sustentar, llevar, fíjese, para un lado y para otro, a través de esa fe se nos dio la oportunidad, fíjese, de cambiar el rumbo de nuestro destino, pasando de ser una criatura condenada a muerte eterna para adoptar una postura de criatura destinada para gobernar con el Señor. Entonces, eso es lo que hace su fe, eso es lo que hace, fíjese bien, la fe que hemos adoptado en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos sentimos orgullosos, hermanos, de creer en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Para cuántos, hermanos, la experiencia de la fe en el Señor es única, es particular y, hermanos, es poderosa y es gloriosa? Amén. No sé si a ustedes, pero es lo mejor. Quiero decirles que yo le doy gracias al Señor porque fueron mis abuelos. Mis abuelos estuvieron pendientes de mí, yo lo he contado siempre, de llevarme a la iglesia, de caminar conmigo. Recuerdo que en San Miguelito íbamos ahí por el INSA y todos los domingos yo iba de la mano de mi abuelo. Todos los domingos de la mano de mi abuelo para la iglesia, para la congregación. Yo me alegro de ello, de los padres, hermanos, que impulsan a sus hijos a confiar, a buscar al Señor Dios Todopoderoso y no se cansa. Aún con la rebeldía de los hijos, vámonos para la iglesia, vámonos, es que no te puedes quedar. Sí, pero es que yo quiero vivir mi vida, dicen los muchachos. Yo sé que querés tener mi vida, pero vámonos para la iglesia, vámonos. Amén. Y ahí conocí al Señor. Yo no sé cómo conoció usted al Señor, ni quién lo impulsó, ni quién lo llevó, y ni quién estuvo ahí pendiente, cerca de usted. Pero qué gracia más grande del Dios Todopoderoso, incansable hasta romper nuestro corazón. Hasta romperlo, hay alguno que lo tiene que romper. Tanta dureza, tanta incredulidad. Mas sin embargo entra el Dios eterno, el Dios todopoderoso, quiebra el corazón, imagínense, y lo quiebra para salvación, para vida eterna, para gobernar juntamente con Cristo. ¿Quién haría eso, hermano? Pero el Señor lo hizo, nos buscó. Nos buscó hasta que entonces es gloriosa nuestra fe, es maravillosa nuestra fe. Yo dije siempre para mí mismo, mis abuelos dijo, fue el tesoro más grande que me pudieron haber trasladado. Fue el tesoro maravilloso que ellos pudieron haber puesto en mi mente y en mi corazón.
A lo mejor ellos no trasladaron riquezas, a lo mejor ellos no hicieron mayor cosa, pero yo siempre voy a recordar a mis abuelos, pero de una manera maravillosa. A través de ellos conocí al Señor, a través de ellos pude conocer la vida de Jesús. Es maravilloso, es glorioso. Y lo que quiero decirles es que a lo mejor Dios inspire la vida de una persona en particular para que usted la siga, para que usted esté con Él hasta que se rompa ese corazón, porque Dios tiene un plan para la vida de esa persona. Y no haríamos, hermanos, mal ni gastar tiempo ni recursos cuando lo que estamos haciendo es pretendiendo que llegue al corazón de alguien el conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. No gastaríamos tiempo, no gastaríamos recursos, decir, inútilmente, no. Porque es lo más grande. Luego lo van a agradecer. Y luego van a decir, yo te agradezco que me buscaste tanto tiempo, hasta que me trajiste a los pies del Señor. Porque es lo más grande, fíjese bien, que nosotros podamos conocer en vida física. Por eso se dice que la fe en Cristo es el tesoro más grande del cual una persona pueda adueñarse, hermano. Adueñarse. La fe en Cristo Jesús ha sido la causa por la cual muchas personas alrededor del mundo durante muchos periodos de tiempo han estado dispuestos incluso a entregar sus vidas a la muerte antes que negar su fe en el Señor. Déjenme, hermanos, expresarle que muchos han muerto por causa del Evangelio. Porque no o más bien han llegado al punto donde la muerte o negar, y ellos dicen, no me importa morir. Dice que se cuenta de Thomas Hudson, quien fue misionero por 50 años en Asia. Dice que este hombre se entregó enteramente a la evangelización de la raza china. Pero este hombre llegó al punto de ser condenado a la hoguera, pero sin negar su fe. Dice que una y otra vez la cárcel, los interrogatorios de quienes lo acusaban no lo habían debilitado. Y en ese momento se dirigía hacia el lugar donde sería ejecutado, donde sería quemado. Dice que la multitud observaba atentamente, curiosos por ver lo que el mártir haría. Justo antes de que la cadena alrededor de su cuerpo fuese ajustada para ser puesto sobre la hoguera, dice que Hudson se inclinó, se deslizó por debajo de la cadena y se detuvo de pie a un lado. La multitud guardó silencio mientras se preguntaba qué lo había hecho vacilar. Dice que todos los cristianos comenzaron a orar. Solamente Hudson conocía la verdadera razón por la cual se había bajado de aquella cadena. En el último momento, dice que había experimentado un repentino ataque de dudas, sintiendo que su fe se había debilitado. No deseando morir de esta forma, sintiéndose de esa manera, dice que se arrodilló y oró a Dios, diciéndole, Señor, ayúdame. Dice que el Señor inmediatamente le envió su consuelo. Inmediatamente, dice, oró. Solo entonces se levantó lleno de gozo, como un hombre nacido de nuevo, y exclamó, gracias a Dios, ahora soy fuerte y no me importa lo que me pueda hacer el hombre. Se dirigió nuevamente al poste en donde estaba acumulada, dice, la madera, y él mismo colocó las cadenas a su alrededor y se puso dispuesto. En el mismo momento dice que el fuego se incendió sin que aquel hombre negara su fe. Muchos han muerto por causa del Evangelio.
por causa de Cristo. Y la pregunta sería, pero ¿por qué mueren por el Evangelio? ¿Por qué mueren por Cristo? ¿Por qué? Quiero recordarles que el apóstol Pablo expresó a los tesalonicenses la idea que el apóstol Pablo tuvo al enseñarles acerca de la resurrección. Era porque necesitaban, aún en medio de las pruebas, de la persecución, de la presión de aquellos que se ocupaban de obstruir la predicación del Evangelio, animarles. Pero ¿cómo anima usted a una persona que está en serias dificultades? Y lo que Pablo hace es poner en claro la verdad acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, como para evitar que los hermanos entraran en preocupación, en desánimo, en miedo, duda respecto a la fe en el Señor. Quiero decirles que el conocer la verdad respecto a la resurrección de Cristo o en Cristo, esa verdad tendría que causar un impacto en la fe de los hermanos de Tesalónica, haciéndoles pensar o reflexionar que ningún sufrimiento, padecimiento o situación difícil que pudiera sobrevenir por causa de Cristo compara la dicha de haber cumplido en Cristo el plan de Dios de quedar destinados para resurrección y para integrar o ser parte de esa nueva generación, fíjese, de seres destinados para reinar juntamente con el Señor. Por eso mueren y han muerto muchos en Cristo. ¿Por qué? Porque nada es comparable con la dicha de haber cumplido, hermanos, en cada uno de nosotros el plan de Dios de quedar destinados para resurrección y quedar destinados para integrar, hermanos, con todo un pueblo alrededor del mundo, esa nueva generación que va a gobernar juntamente con el Señor. Por eso morían. Y de hecho, por eso, hermanos, decir y expresar, y ustedes dirán, ¿vale la pena perseverar en el Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena padecer por causa de Cristo? ¿Vale la pena recibir el rechazo de otros por causa de mi fe en el Señor? ¿Vale la pena el sacrificio, hermanos, para contagiar y ganar a otros de Cristo? Imagínese todo lo que está destinado. Ahora, imagínese usted cuánto pierde una persona cuando se aleja de Cristo, cuando se aleja del Señor. ¿Cuánto pierde? Me gusta siempre la expresión de Pablo en relación a toda la vivencia de la fe cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero oiga la expresión esta: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Entonces, ni siquiera imaginamos todo, hermanos, la belleza, el esplendor, toda la maravilla que hay en relación al plan que Dios tiene dispuestos para todos los que hemos creído en el Señor. El hermano que predicaba el día viernes ahí en el funeral de hermana Lilia, dice que él llegó y le preguntó, hermana, ya con poco conciencia, hermana, estando en su lecho, en su padecimiento, ¿ya vio al Señor? Dice que le dijo, ¿ya vio al Señor?
Y con señas le dijo: sí. Hermana, ¿quiere seguir en este cuerpo? Y le dijo: no. ¿Quiere partir ya con el Señor? Sí, quiero partir ya con el Señor. Hermanos, cuando veamos esa gloria, no vamos a querer retornar, hermanos, a nuestra experiencia humana. Hemos llegado delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Culminar con lo que decía al inicio hermana Lilian Regalado. Sirvió por muchos años al Señor. Le tocó vivir su propio rollo de vida como cada uno, pero ganó la batalla. Está con el Señor. Amén. Peleó, luchó como todos nosotros, pero hasta el último día fiel al Señor, fiel a Jesús. Amén. Y así nos toca. Hemos sido llamados hasta el último día de nuestra vida. Y hasta el último día de nuestra vida debemos decir: fiel a Cristo, fiel al Señor. Amén. Pero con una esperanza, hermanos, gloriosa. En Cristo hemos sido destinados para resucitar. En Cristo hemos sido destinados para gobernar juntamente con el Señor. Póngase de pie.